Vamos a abrir la oración. Les tenía un comentario antes de que lo sepan por otro medio. Gracias. Quería decírselos yo. Pues me corté el pelo. Digo, mejor que lo vayan sabiendo de una vez. No, es un comentario, es una broma. No, pero le comentaba yo al peluquero, que es mi amigo, le dije, oye, qué curioso, porque tengo una duda. ¿Por qué será que mis amigos cubanos siempre traen el cabello muy cortito? ¿Es una moda o es cuestión de raza o de estilo de cabello? Y me dijo, yo no sé, aquí vienen y me dicen, oye, córtame el pelo, chico. Y se los corta, chico. Es una broma nada más. Buenos días. Sí, tú también, qué bueno que estamos con el pelo corto. Vamos a ver, gracias a Dios, vamos a continuar con esta clase de la cosmovisión. Espero que cerremos el día de hoy. Ya nos hemos extendido bastante, creo que es bueno ya terminar, a no ser que haya algunas dudas. Vamos a dar gracias, por favor, y empezamos con este estudio. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu gran misericordia, por tu gran amor, por la gracia, Señor, que nos has mostrado y que no merecemos. Gracias eternamente, Señor, por ese perdón tuyo, porque nos has reconciliado contigo, has venido a nuestro encuentro y nosotros ni siquiera buscábamos de ti, ni te conocíamos, Señor, y nos has enamorado. Y ahora no solamente nos llamas tus amigos, tus siervos, sino tus hijos, Señor. Bendito seas por eso. Perdona siempre nuestros pecados, perdónanos el día de hoy. Y queremos honrarte este tu día, Señor, y estamos reunidos en tu santo nombre, en tu mismo espíritu, y queremos conocer más de ti y comentar de tu palabra, y nos deleita, Señor, hablar de ti. Gracias por este momento. Te pedimos en bendición, Señor, la unión de esta iglesia que has mantenido, y Señor, y que nos sigas protegiendo de todo mal, y así mismo, no solamente en nuestra iglesia local, sino donde quiera que nuestros hermanos se encuentren. Señor, abrígales y sé con ellos. Con tu santa misericordia. Amén. Bien, entonces, por favor, continuemos con la clase que vimos la semana pasada. Ya vamos a la segunda parte. Ya habíamos visto este análisis de qué dice la Confesión de Westminster acerca del juicio final, y agregué a la hoja que ya tenía la semana pasada, y no solamente vamos a terminar con esa parte de la hoja, sino en el reverso vamos a terminar con algunas cosas que ya se vieron. Y quiero comentar esto, ya nos vio el hermano Chuy con ustedes de manera detallada, profunda, por si alguien tuviera dudas, y esto es solamente un resumen. En algunos otros temas lo hicimos al revés, yo daba una introducción y él iba a lo profundo. Pero bueno, esta vez sucedió así, y vamos a quedarnos con este resumen, que es, la verdad, la manera sencilla de verlo. No deja de ser emocionante y de darnos siempre tantas y tantas preguntas en cómo será ese gran final en el que la gloria del Señor sea manifestada y realmente entremos a esa nueva Jerusalén. Sin embargo, bueno, está aquí dibujada de manera más discreta, y espero que esto favorezca para cerrar ya esta clase. Bueno, habíamos visto la cosmovisión, ya habíamos hablado de en qué lugar estábamos hablando de la última parte y de los tiempos venideros, ya de la consumación de todo. Bien, me avanzo solamente para ir a la última cita que teníamos con ustedes, que era en Apocalipsis, ¿verdad? La última cita dentro del análisis de Westminster era lo que estaba citado en Apocalipsis, aquí, Apocalipsis 22, 20, y bueno, ahí nos quedamos. Vamos adelante, si me acompañan, por favor, y en esto que dice la gloria futura. Un comentario la semana pasada, y agradezco esos comentarios después de la clase, que también me gusta cuando los hacen aquí. Me preguntaban por qué la gloria futura, y también cantamos este canto de gloria en gloria, ¿recuerdan? Y por qué también cuando el Señor resucita, pues en la cultura católica se dice el sábado de gloria, y bueno, ¿por qué si la gloria aquí o la gloria allá? Y esto ya lo había hablado Chuy, en realidad el esplendor de la gloria de Dios, el esplendor de la justicia de Dios será en el último día, en el último de los días, en cuanto se celebren las bodas del Cordero. Pero nosotros llamamos también gloria a todos los triunfos que Dios tiene en este mundo para nosotros, no solamente los que tiene Él como Dios, sino lo que Él nos hace ver a nosotros. Entonces espero que ese canto les dé paz en que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No sé si alguien todavía tiene duda en esto, porque pues es algo que experimentamos, que es maravilloso, que no conocíamos sin Dios, y vemos cómo con Él podemos resistir al pecado, y eso es gloria, ¿verdad? Y el Señor nos da triunfo, y eso es gloria a Dios. Así es que cada una de esas glorias, en realidad, por decirlo así, se van a sumar el día de la gran gloria de Dios.
Así es que esta palabra no es mi palabra dominguera, aunque sí la estamos usando el domingo, pero es una palabra usada en la teología y en la Biblia. Así es que la gloria futura está bien dicho. Vamos a comentarlo, por favor. Dice así el texto para ustedes. Dice, tenemos una esperanza segura en que vendrá el día en que cesará el sufrimiento y tendrá triunfo el Creador y Dios eterno, compartiendo de ese triunfo a su creación y todo será hecho nuevo. Bien, vamos a leer por qué está sustentada esta cita o cómo está sustentada esta cita. Lo dice en Romanos 8:18. Dice, de hecho, así dice Pablo, el apóstol, dice, de hecho considero que en nada se compararán los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todo esto es muy profundo, no quisiera entretenerme tanto, pero sí entendamos que no hubo quien le echara a perder el plan a Dios. Alguna vez les explicaba yo que en la Iglesia Católica se me decía, como el hombre falló, a Dios ya no le funcionó su plan. Entonces tuvo Dios que inventar otro plan y entonces hizo un pacto, ¿no? Por ejemplo. O entonces como el hombre le arruinó sus proyectos y sus creaciones a Dios, no tenía otra salida más que actuar de esta manera. Y aquí nos está diciendo Pablo, no, esto en realidad fue la voluntad de Dios. Esto lo diseñó Él así. Así es que espero que no tengan esa idea que yo tenía cuando era niño y que en realidad no es así. El hombre no puede cambiar lo que Dios tiene en sus preceptos y en todo el diseño que tiene. Esto es hasta el versículo 26. Seguimos leyendo entonces en el 22. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. De eso estaba hablando el hermano Chuy, y por eso decía, nosotros teniendo el Espíritu Santo, estamos anhelando que esa justicia sea hecha. Y dice, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero sí esperamos lo que todavía no tenemos. Perdón, es una sí condicional, voy a leer diferente. Dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y aquí dice algo que está subrayado, que está puesto en letras negras, dice, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y eso es lo que está pasando con las almas que ya están en la presencia de Dios, pero que no se les ha dado su cuerpo. Así es que eso lo explicó Chuy de manera muy extensa y más profunda, pero eso mismo que nosotros anhelamos aquí, esa sed de justicia que tenemos, también la tienen las almas que ya están delante de Dios, pero que ven que todavía no culmina. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando dice el Apocalipsis, como dice el apóstol Juan, que él vio y que escuchó a estas almas decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Y entonces va a venir la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Sí? No sé si queda duda en esto, pero eso está explicado aquí en Romanos. Y estoy tomando algunos versículos que probablemente el hermano Chuy no tomó, o algunos en los que no se detuvo, y es simplemente eso. Así es que en esta última parte donde dice que en la espera tenemos nuestra constancia, no es más que un anhelo y una espera en lo que realmente viene, no en algo que no viene. Y no es un mérito en realidad que nosotros tengamos constancia. Hay quienes malinterpretan, y cuando se habla de la perseverancia o de esto que es la preservación que dicen los puntos calvinistas, no es porque nosotros con estoísmo y con valentía y con fuerza retenemos en nosotros. No, esa constancia nos lleva de la mano en realidad el Espíritu Santo, y
es Dios quien nos preserva, ¿verdad? Recuerdan como cuando dice, el que inició la obra, nosotros la va a continuar y la va a terminar, y Él es el que nos tiene de la mano. Así es que esta constancia de la que habla el apóstol Pablo es simplemente eso, la confianza en esa esperanza que es hoy una esperanza viva, porque si Cristo no hubiera resucitado, la esperanza estaría ahí y estaría en incógnita, ¿verdad? Recuerdo cuando hablábamos de apologética y decíamos que quienes siguen a los líderes budistas o quienes siguen a los líderes del Islam y que piensan en este Mahoma o en este Buda y su esperanza, ¿en dónde está? Porque ahí está la tumba de sus líderes, porque existe una tumba de ellos y ellos realmente están ahí sepultados, pero nuestra esperanza está en Cristo y Cristo ya no está en la tumba. Así es que nuestra esperanza en esta constancia es una esperanza viva. Y para allá vamos a leer ahora. Dice, sabemos que la gloria, dice en el texto de ustedes, viene porque se nos ha mostrado la obra consecuente que Cristo realiza en cada uno de nosotros, llevados por el Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos 8:30. Y dice, a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dice el apóstol Pablo. Así es que de Él es la obra, ¿verdad? De Él es la predestinación, el llamado, la justificación, la glorificación. De Él es la obra. Y eso debemos darle gracias porque nosotros lo echaríamos a perder. Y no podríamos con ninguno de estos pasos. Ni siquiera podemos gloriarnos de que atendimos el llamado. Eso a algunos hermanos todavía les molesta un poquito. A mí me molestó por mucho tiempo porque yo decía, no, yo vengo a la iglesia por mi voluntad. Pero después comprendí que cuando no venía, mi corazón estaba realmente mal. Realmente hundido en tristeza, en una necesidad, con un vacío horrendo. Y solamente yendo a oír la palabra de Dios decía yo, entonces es Dios el que me lleva. ¿Verdad que lo comprendemos? No sé si alguno de ustedes en su corazón sienta lo mismo, pero ni siquiera el atender al llamado de Dios se nos puede aplaudir, ¿verdad? Me gustaría ver más caras sonrientes, pero qué bueno que trabaje la conciencia en ustedes. Espero que no duerman con los ojos abiertos, que en realidad estén despiertos escuchándome. Sí, porque puedo decir, aquí están los hermanos. No, así duermen. No, ¿verdad? Bien. Sí, pastor. Cuando Dios te llama, no necesariamente tú estás consciente de que te vas a acercar a Él. De alguna manera respondes, pero poco a poco te vas concientizando de la justicia que Él tiene sobre ti. Pero esto no es una situación, no es como un café soluble, no es algo instantáneo, es algo que toma tiempo. Y un tiempo a veces bastante largo para efecto de comprender esa acción que está diciendo no nos corresponde a nosotros. Siempre debemos agarrar algo de mérito. Pero definitivamente esa parte que es la sencilla y la otra que él agrega, que es su amor por nosotros, su manifiesto de la cruz, pues esa parte es como un rato. Sí, claro, por eso yo decía que a mí me tomó tiempo y tardé en comprender que en realidad no podía desobedecer a eso, porque es algo íntimo, es algo muy grande, muy potente. Y no sé cómo lo experimente cada quien, yo creo que de esto puede dar testimonio cada quien de una manera muy diferente. Sin embargo, llegamos a la convicción de que su palabra no miente y Él está diciendo que si Él nos llama, vamos a Él. ¿Sí? Y cuando Juan también dice en esta frase, mis ovejas conocen mi voz y porque me conocen atienden y vienen, es porque es así. Es así, y no sé si alguien diga, bueno, es que yo no quise y yo le gané a Dios, o yo por mis fuerzas, pues algún día esperamos que lo comprenda, porque es hermoso comprender que vamos de su mano, es mucho más emocionante, realmente es hermoso. Lo que antes no nos gustaba depender de nadie, ni que nadie nos guiara, y hoy nos deleita, llévanos tú, Señor, ¿verdad? Esta es una gran transformación. Muy bien, y vamos a hablar de esto, el siguiente punto, dice la segunda venida y resurrección de los santos. Yo sé que aquí, al momento de decir la segunda venida, bueno, también queda implícito que en otras interpretaciones se puede comprender que hay un tiempo indefinido, que hay un milenio y ya lo vamos a discutir, eso ya aclaramos. Este es simplemente un resumen, lo que sería a grandes rasgos, por favor, compréndanlo así.
Y dice, el apóstol Pablo explica que la resurrección de Cristo es una muestra de la nuestra y que volveremos a la vida quienes estemos fundamentados en Él, quienes estemos cimentados en Él, ¿verdad? Y primera de Corintios 15, del 20 al 24, dice así: Cristo ha resucitado, venciendo la muerte, y su victoria es anticipo de aquellos que han muerto. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, esto por el pecado, ¿recuerdan? En cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida, pero cada uno en el puesto que le corresponde. Cristo en primer lugar como anticipo, decíamos como las primicias, en otras palabras, después los que pertenecen a Cristo y el día de su gloriosa manifestación. Así es que estamos esperando para ese día, y dice en versículo 24, entonces será el momento final cuando, aniquilados todas las potencias enemigas, Cristo entregue el reino a Dios Padre. Así es que esa es nuestra esperanza y tenemos la confianza de que vamos a resucitar, así como Cristo nos ha mostrado y como Él ha sido el primer hijo de esta nueva vida, de esta nueva creación, la primera muestra de esto. Y ahora en 1 de Tesalonicenses, si me acompañan leyendo esto, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Dice aquí, Jesús ha prometido guardarnos en Él para resucitarnos. En el texto de ustedes, Jesús mismo nos ha hecho la promesa de que Él va a cumplir con la tarea de resucitarnos en el último día, y sí puede hacerlo porque Él ha vencido a la muerte. Así es que ningún temor ante la muerte, creo yo, a estas alturas, ¿verdad? O alguien sí, alguien dice, no, es que estarían 10 minutos más, unos días más, y claro que hay cosas en el mundo que quisiéramos ver y no soltar, pero nos espera algo infinitamente mejor, y la seguridad de que resucitaremos. Es decir, que estaremos no solo en alma presentes con Dios, sino en cuerpo glorificado. Los invito a leer Juan 6, 37 al 40. Dice, todos los que el Padre me da, dice así el Señor Jesús, vendrán a mí, y al que a mí viene no le rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En otro versículo, la primera carta de Juan, dice, quien tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿verdad? Quien en realidad cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Y lo dice así también. Así es que, alguien cree todavía o en su, por ahí, en su conciencia, alberga el temor de que pueda perder esta salvación? En esta iglesia esperamos que nadie lo crea, que nadie dude. Y aquel que nos esté visitando o aquel que tenga aún tiempo estudiando con nosotros y que albergue esa duda, hable con nosotros y vamos a leer juntos, vamos a leer la paz que Dios nos da.
Si creemos en el Señor Jesús, creamos en estas palabras, porque Él dice, se me ha pedido que nada pierda y a nadie voy a soltar, y yo los voy a retener, dice el Señor Jesús. Así es que yo escucho discursos de algunos hermanos, también protestantes, también dicen creer en Cristo, y se lamentan porque dicen, es que teníamos un hermano entre nosotros y perdió su salvación, y como ya no viene con nosotros, perdió su salvación. Y yo les pregunto a veces, bueno, entonces cuando el Señor esté en su juicio, en este juicio del que hemos hablado, en las bodas del Cordero, y se diga y se proclame a aquellos que son salvos y a aquellos que no, ¿qué van a decir aquellos que no se salvaron? ¿Que Cristo no los pudo retener? ¿Que se le escaparon de las manos a Cristo? ¿Que Cristo los llamó, pagó por ellos, los tenía preparados, los justificó y dijeron no? Esa es una teoría que está realmente infectando a las iglesias y dándoles temor. No les da paz, no les da paz. Así es que yo les suplico y con mi corazón les digo sinceramente, creamos en eso, no podemos perder la salvación y no podría, imagínense el Padre diciéndole al Hijo, ¿sí?, a su diestra, diciéndole al Señor Jesús, te mandé por esos y míralos, se te fueron. Aquellos que tenías anotados se te escaparon. 3, 5, 200 se te escaparon. Y están en el lago de fuego. Te fallaste. ¿Verdad que no es posible eso? Ese panorama es imposible. Sí, Lupita, gracias. Uh-huh. Sí. Ah, muy bien, hacía referencia a eso. Uh-huh. El Señor la tiene, sí, y va por ella. Así es. Que no es salvo. Sí, Lupita, lo que pasa es que el pastor así hace preguntas a veces, no es para reírse de ti. Sí, el pastor cuestionaba si alguno dejaba de venir a la iglesia, entonces ya se perdía y Dios no se ocupaba de él y Dios no lo iba a buscarlo. Así es, el Señor, aun cuando se hayan salido, pero Él sabe, ¿verdad?, quiénes son y quiénes no son. Manuel se estaba carcajeando, lo invito a que comente algo, no estoy diciendo de manera peyorativa o de manera... Y sobre todo esos dos. Sí. Perder la salvación es un atentado a la soberanía de Dios. Es una declaración de que Dios no es soberano. Si Dios no es soberano, no es Dios. Exacto. Entonces, es una cuestión que debemos poner a ella en el cielo. Y la segunda cosa que pensé respecto a los que se van de la iglesia y luego no sabemos o parece o qué debemos hacer. Me quedé pensando en si una persona está en la iglesia, participa de la iglesia y de pronto se va de la iglesia tiene la responsabilidad de buscarlo, la iglesia tiene la responsabilidad de ir por él. Si aún así persiste, la iglesia debería mantener las puertas abiertas, de decir en el momento que Dios te traiga al contigo, porque probablemente es un hijo pródigo. Entonces, si es un hijo pródigo, la iglesia debe tener las puertas abiertas, debe decir, bienvenido, si estás arrepentido, si has reconocido, adelante, pasa, ¿no? Aquí está tu lugar. Y si no regresa, y si jamás vuelve, y si nosotros podemos concluir que o no era hijo de Dios, o tal vez no regresó a esta iglesia, pero sigue la iglesia. Sí. Entonces, dejarlo como hijo pródigo. Nuestras puertas, hay que tener las puertas abiertas. Nuestras puertas siempre
Muy bien, gracias Manuel, así es. Bien, vamos adelante entonces y ya insistimos en esto que dice Manuel, que en realidad hay que insistir tanto. Realmente no podemos soltarnos de la mano del Señor. Si nos ha llamado no es porque se equivocó. Si nos ha llamado de una manera íntima, personal, es realmente porque Él nos tiene en Él. Vamos adelante, dice, seamos como Cristo en comportamiento, porque seremos como Él en cuerpo también. Dice en Filipenses 3, versículos del 18 al 21. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo, glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Si el Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado y su cuerpo es glorificado, así será con nosotros. Ese es el camino para nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos al otro punto. Resucitarán todos, puros e impuros. Esto ya lo vio Chuy a profundidad. Vamos a comentarlo solamente. Es un resumen, insisto. Dice, todo hombre resucitará, los salvos y los condenados. Unos para vida eterna y otros para enfrentar el juicio que los llevará a la segunda muerte. No está la hermana Linda García, pero ella decía una frase, o le gusta una frase que decía que los hijos de Dios morimos una vez, pero nacemos dos veces. ¿Verdad? La primera vez cuando nacemos en carne y la segunda vez cuando nacemos en espíritu, o en la resurrección. Decía ella que tenemos una sola muerte y los no salvos mueren dos veces. Así es que evidentemente esto es bíblico. La resurrección será para ir a enfrentar el juicio y ahí se verá quién continúa en vida o va a vida eterna o quién va a muerte, la segunda muerte. Bien, vamos a verlo esto sustentado por estos versículos de Hechos 24, versículo 15. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. ¿Sí? Así es que ni Chuy ni yo lo estábamos inventando, está escrito. En Juan 5, 24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esperamos que tengan reposo en eso y que comprendamos que sí vamos a ir a atender a ese juicio, pero estamos exentos de la segunda muerte. Bien, en Juan 5, versículos 28 al 29 dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de ahí los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Si alguien tiene dudas, por favor, siempre diga o levante la mano y, no sé, podremos atender. Está hablando de los salvos y de los no salvos. Y en otros lugares se nos dice que nosotros no somos los que practicamos el pecado, aun cuando ocasionalmente pequemos. Así es que si dice aquí los que practican el mal, está hablando a los rebeldes, a los no salvos. Y en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice, serán salvos los que de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Bien, anoté una cita y un comentario que había hecho el pastor hace mucho tiempo y decía, bueno, que esta confusión era pues el no conocer a Dios. Quien no conoce a Dios está en confusión. Y los rebeldes, los no salvos, pues no conocen a Dios. Y esa es su tristeza y esa es su perdición. Bien, vamos al próximo título y dice así, los salvos cuando mueren van al cielo.
Ya el hermano Chuy ha extendido, ya ha profundizado en esto y comprendemos que hay una etapa que es el lugar intermedio, ¿verdad? Sabemos que aunque las almas van a la presencia de Dios, aún no se ha entregado la nueva Jerusalén, las cosas no han sido hechas nuevas, no ha sido el juicio, pero ya están las almas en la presencia de Dios. Tanto para los salvos como para los no salvos. También cuando mueren van al sufrimiento, van al infierno, aunque eso sea previo a lo que viene al final. Pero los que mueren salvos van a Dios y los que no mueren van al infierno. Vamos a leerlo aquí para que vean un poquito más de cómo está sustentado esto. Dice, el apóstol Pablo nos dice que debemos dejar este cuerpo para ir a la presencia del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Claro, porque estamos en este mundo, porque nuestro cuerpo peca. Y dice, vivimos por fe, no por vista, así que nos sometemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Eso va a llegar, ¿verdad? El día en que muramos, vamos a dejar este cuerpo y vamos a empezar, para empezar vamos a dejar de pecar y de tener las necesidades y los deseos del cuerpo, y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, y vamos a estar junto al Señor, ¿sí? Así es que preferiríamos, dice el apóstol Pablo, ya dejar este cuerpo y ya estar delante del Señor. Eso es a nivel inmediato. No quiere decir que es la gloria de las glorias el último día, no, quiere decir que a nivel inmediato, cuando mueres, estás en la presencia de Dios. Y decía Chuy, y es que Esteban, cuando lo estaban apedreando, le estaba diciendo, pero si ya estoy con el Señor, ya estoy en la presencia de Dios y lo veo ahí glorificado, ¿verdad? No sé si va a dar un jalón de oreja Chuy porque no quiso decir eso, pero yo creo que sí quiso decir eso, que en un sentido inmediato los salvos irán a ver a Dios. Filipenses 1, versículo 23, dice, me siento presionado por dos posibilidades, dice el apóstol Pablo, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Así es que vamos a ver cómo se siente cada quien. Muchos dicen, no me quiero ir todavía. Contaba mi abuelita que una señora decía, Señor, ¿cuándo me vas a llevar? Ya ven cómo son las abuelitas, ¿no? Pues todos vamos un poquito pensando como las abuelitas. Cada vez comprendemos que hay sufrimiento en este mundo y decimos, Señor, ¿cuándo me vas a llevar? Y todos poco a poco estamos entendiendo, este mundo no sirve, ya lo deshicimos. Y entonces una abuelita decía, Señor, ¿cuándo vas a venir por mí? ¿Cuándo vas a venir por mí? Y se le presenta el ángel del Señor y dice, pues te voy a llevar. Y dice, ay no, hoy tengo mucho que planchar. La devoción de las madres, hasta para irse a la gloria, decía, tengo que cumplir primero con la planchada de hoy. En el texto para ustedes dice, también se nos dice que ahí están las almas de los mártires, ya que a ellos de ninguna manera fueron a condenación, sino que son resguardados de todo sufrimiento, al igual que los salvos de Dios del Antiguo Testamento, aún antes de la llegada del Mesías. Ello significa que se preservan en el seno de Abraham, es decir, en la presencia de Dios. Esto que el Señor le prometió a Abraham, que serán salvos y que en él estaba dando un linaje, están en la presencia de Dios. Bien, así pues, comprendamos que ese cielo aún no es la última morada, pero sí la etapa intermedia entre la vida en la tierra y la nueva Jerusalén. ¿Bien? Y alguna vez comentábamos con el pastor, bueno, y si alguien se muere y la familia dice, me está viendo fulano desde el cielo y él es el que me va a ayudar, y es el que, pues esa esperanza tenemos y ese sentir tenemos cuando extrañamos a alguien. Y Él me está vigilando y Él me está cuidando. ¿Y qué prefieres? ¿O estar cuidando a alguien o estar en la gloria de Dios? Y yo prefiero estar atendiendo a Dios que estar cuidando a los que están en el mundo. Y es un poco esa fantasía que tenemos. Pero obviamente en el extrañar no lo alcanzamos a comprender. Vamos entonces a ver esta parte que dice, los no salvos, cuando mueren, van al infierno. Obviamente, en grandes términos, en simples palabras, pues es así.
La palabra de Dios nunca nos habla de que los injustos tendrán una segunda oportunidad. Al morir, sus almas van al sufrimiento. Veamos un ejemplo de ello en el relato del rico y Lázaro. Bueno, este ya lo han leído ustedes bastante, pero yo se los traigo aquí por si alguno no lo había leído o por fundamentar esto que estamos diciendo. En Lucas capítulo 16, del 19 al 26, se nos cuenta esta historia y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Bien, este relato simplemente nos está diciendo que es imposible ir del infierno al cielo o del cielo al infierno. Y con esto quiero recalcar lo que acabo de decir hace un momento. Es que Jesús no se va a equivocar en designar quién es salvo y quién no lo es. Por eso sería imposible que alguien se le escapara de las manos a Dios y que tanto uno en el infierno que era salvo o uno en el cielo que no era salvo. Ambas cosas serían imposibles. Pero de lo que sí estamos seguros y lo que está diciéndonos aquí es que al morir, si no se es salvo, se va a sufrimiento. El texto para ustedes dice: las almas en el infierno también se encuentran en un estado intermedio, ya que esperan el sufrimiento, el juicio que los ha de sentenciar a eterno sufrimiento, como se describe en el libro de las Revelaciones. Es decir, que como hemos dicho antes, sus cuerpos resucitarán para presentarse ante el juicio, pero irán a la segunda muerte. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente y vamos a casi a terminar. La esperanza viva. El auténtico cristianismo nos inspira y alienta a vivir en la esperanza viva expresada en Cristo. En verdad, Dios ha manifestado, dice así esta cita de Tito: Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es nuestra esperanza viva. Y en Primera de Pedro, lo dice de otra manera, pero me gusta mucho, y dice en capítulo 1, versículos del 3 al 5: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así es que ahí está nuestra herencia y no se echa a perder y no va a caducar, y no es como el tesoro que pudiéramos tener en el banco suizo, en la caja fuerte, ¿verdad? No, ese tesoro no se pierde.
En Juan 14, versículos del 1 al 4, dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, dice el Señor Jesús. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. El Señor Jesús les dice después: y yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que esa esperanza tenemos, que no está en el aire y que no estamos en realidad. Yo me entristezco tanto, y no sé, yo le pido a Dios que no pase yo por eso, pero me entristezco en realidad, se los digo, cuando alguien después de que tiene tantos años duda de que se cumpla la palabra de Dios, o tiene duda de que en realidad esta vida tenga ese sentido. Y yo digo, si no tiene ese sentido, ¿cuál otro tiene? ¿Cuál otro? Porque lo demás es final, lo demás se pudre, lo demás se acaba y es destrucción. Si no tenemos este sentido, no tenemos ningún otro. Vamos a cerrar esta parte. Dice el autor de Hebreos, nos dice que Cristo aparecerá por segunda vez, no para traernos la expiación y cargar con nuestra condena, sino que ahora nos llevará a su gloria eterna. Insisto, esto es un resumen. Habrá mucho que ver cuando llegue ese día, nos asombraremos de tanto que hay que ver, pero ya el hermano Chu ya ha extendido y ha profundizado en los puntos en los que había que hacerlo. Y Hebreos nos dice así, dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Sí? Ya el Mesías ya cumplió con su tarea, y ahora Él está sentado en el trono, y vendrá ya no para hacer expiación, sino para el juicio final. Y ya como conclusión leemos esto que tengo para ustedes. Dice: estudiar la cosmovisión, por fin terminamos, nos ha permitido conocer las características de cada etapa de la obra de Dios en la subdivisión de 4 partes fundamentales. ¿Recuerdan? Creación, caída, redención y la gloria o la consumación. Así hoy podemos apreciar de mejor manera y con mayor detalle la obra tan grande de nuestro Creador y el sentido de nuestras vidas dentro del panorama bíblico. Hoy sabemos que nuestra alma está a salvo por la redención de Jesús en la cruz y porque creemos en el Cristo. Nuestra humanidad desea volver al pecado, mientras que el Espíritu de Dios en nosotros nos reclama y nos recuerda que ya no somos practicantes de pecado. Vivimos en este mundo sabiendo que somos ciudadanos del cielo y esperamos profundamente la consumación de las profecías para ver al Eterno y adorarle por siempre. Amén. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo y eso es lo que nos espera. Gloria a Dios, porque no vamos a lamentar nada de lo que pase. Yo invito a aquellos que todavía sienten terror por Apocalipsis. Mi abuelo se convirtió ya a sus 80 y algo y decía, estaba muy ferviente, cada vez me decía: ay, cuando leas Apocalipsis es horrendo lo que viene, es tan triste, y todavía él estaba con ese terror y ese lo había impregnado en mí, pero no, tengamos la confianza, porque justamente las revelaciones son que se hace el juicio, que Cristo es glorificado en realidad junto con nosotros como una nueva creación, que en realidad las cosas llegan a donde tienen que llegar y habrá castigo para quienes lo merecen y habrá gloria para quienes el Señor nos ha destinado, aunque no lo merezcamos, pero tendremos ya esa gloria ganada. Tengamos esperanza y esperemos al Señor, ¿verdad? Lo esperamos. ¿Seguros de que viene? Sí. Bien, si no hay comentarios, vamos a cerrar en oración entonces. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, por tu piedad que has tenido con nosotros, por tu gran amor, porque es indescriptible y en realidad nos emociona saber que estamos en tus manos, Señor, y que vamos a ir hacia ti
y que no solamente te veremos, sino que celebraremos contigo las bodas del Cordero y la gloria en su máximo esplendor, que no solamente será verte, sino estar en esa nueva Jerusalén, cuando todas las cosas serán hechas nuevas, Señor. Y te cantaremos por siempre, y te glorificaremos por siempre, y te exaltaremos y te daremos toda la honra, Señor. Gracias, Señor, porque nos trae paz saber que no has dejado, en toda tu palabra no has dejado un final inconcluso, sino que nos dices que esto que nosotros llamamos simplemente aquí para comprenderlo, creación, caída, redención y gloria, pues es una manera de entender la gran obra tuya, Señor, que es perfecta y que no alcanzamos a comprender a detalle, pero confiamos en ti, porque en nada nos has fallado y nos guardas con un amor perfecto. Y eres santo y eres justo, Señor. Bendito seas. Que se haga en este mundo, Señor, y en nuestras vidas tu santa voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias.